Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Vamos a dar por inicio esta curso o charla plática de minería en línea que hemos organizado precisamente para dar la oportunidad a personas que estamos confinadas precisamente al hogar para pues aprovechar la distribución de conocimiento. En esta ocasión tenemos como invitado conferencista al ingeniero Aristeo Núñez Otón, que ya se encuentra aquí presentes con nosotros, que me voy a permitir presentarlos. Antes de presentarlo, les voy a pedir a todos que pongan en silencio sus micrófonos. Él, después de la presentación, tomará y compartirá la pantalla que él tiene preparada con ustedes. Y al final habrá sección de comentarios, preguntas, y él estará con toda la disposición precisamente para dar respuesta a sus inquietudes. Esta charla quedará disponible en la página de la planilla Comunicación en Facebook, así que una vez concluida podrán revisarla y verla posteriormente. Ahora sí voy con la presentación del ingeniero Aristeo Núñez Otón. Él de profesión es ingeniero geólogo, es egresado del Departamento de Geología de la Universidad de Sonora, tiene un posgrado en ciencias, él está en la Estación Regional de Noroeste Erno de la UNAM. Actualmente es geólogo consultor propietario en evaluaciones geológicas y geoquímicas SC y geólogo senior de servicios geológicos IMEX. Él como experiencia profesional fue geólogo senior en exploración y minería en empresas de consultoría geológica desde 1997 a la fecha. Laboró en el Departamento de Geoquímica de Sedimentos en el Consejo de Recursos Minerales, hoy Servicio Geológico Mexicano. Su experiencia es trabajando en México, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica. En la AIMG es coordinador de capacitación del Distrito Sonora y las afiliaciones con las que está es precisamente desde estudiante con la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México. Es miembro de la SME, de la SME en Chapter Universidad de Sonora y agente capacitador y entrenador certificado. Entonces, con ustedes les paso el micrófono y el control al ingeniero. Déjenme buscar aquí los controles para poderlo hacerlo más fácil en unos minutos. Permítanme. Ahora sí. Ahí estamos. Ya le pasé el control al ingeniero Aristeo Núñez para que él se encargue de la presentación y del transcurso de esta charla. Yo me despido. Mi nombre es Andrés y soy candidato a la presidencia de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México para la planilla Comunicación. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Bueno, buenas tardes. Espero que me puedan oír. Mi nombre es Sí, Aristeo. buenas tardes. Soy geólogo consultor. He trabajado desde 1997, desde antes en esta industria. En los últimos años me he dedicado a capacitar personal en descripción de barrenos, en geología, principalmente mentoring para jóvenes egresados, juniors, personas que no están capacitadas en ciertos temas de geología, ¿no? Entonces, el día de hoy les vengo a dar una breve repasada de lo que es la descripción de barrenos, pero desde el punto de vista geotécnico. No vamos a profundizar tanto en temas de geología, porque cada una de estas partes es un tema muy extenso
Este curso lo he dado yo para compañías, dura 3 días, con un día práctico para poder reforzar bien el tema. Pero cada tema es inmenso, ¿no? Me lleva algunos, mínimo unas 2, 3 horas, porque también incluye un tema práctico. Entonces ahorita es una breve repasada de por qué la importancia y de aprovechar toda esta información técnica que tenemos y que podemos generar desde que empezamos un proyecto con los primeros barrenos. En el primer barreno que tenemos, desde ahí podemos empezar a obtener información valiosa para darle valor agregado a nuestro proyecto y no hasta el final, cuando ya estamos en la etapa de diseño, que intentamos decir, oye, ¿sabes qué? Tenemos que empezar a hacer geotecnia porque nomás hemos hecho de una manera muy somera nada más RQT y recuperaciones y necesitamos saber un poquito más. Es una manera de que podemos darle ese valor agregado a nuestra información y estarla haciendo más valioso nuestro proyecto y empezar a construir para no, desde un principio, para no empezar a construir hasta el final, ¿no? Bueno, les voy a empezar a compartir la pantalla. Es que soy nuevo en esto. Sí, no, pero no me haya salido. Disculpen un momento. Compartir pantalla. Esta es la presentación. Hace unas semanas me invitó la planilla de comunicación, acá le agradezco mucho este tema, y le comenté que sí me gustaría, yo soy mentor del SME y soy tutor profesional por el lado de la industria en un capítulo del SME en la Unison, donde soy egresado. Entonces hemos formado un capítulo y estamos trabajando para generar pláticas y para generar este tipo de comunicación con con todo nuestro medio y darle un poquito de mayor valor a nuestra industria, que es la industria minera. Pero también no solamente salimos a la industria minera, también hemos trabajado en la industria de la ingeniería geológica, que también se dedica a construcción y que es importante para nosotros, ¿no? Entonces, y les agradezco mucho al ingeniero Andrés y a su comité por haberme invitado, a la maestra Elizabeth Arauz, que siempre ha estado con nosotros y apoyando a los estudiantes. Entonces, les agradezco mucho. Entonces, vamos a iniciar en la plática que voy a dar. Trata principalmente de barrenos, de recuperación de testigo, barreno de diamante, se le dice también, diamantina, barreno de núcleo. Entonces, de eso vamos a trabajar. Como les había comentado, pues hace una semana me invitaron y me gusta esta idea de los webinars con la nueva normalidad que tenemos y que nos está haciendo adaptar. Pues ahora todos los días estamos con que hay webinar y hay webinar y hay webinar y webinar aquí y webinar allá. Entonces, no, otro webinar. No, ya no queremos más webinars. O sea, toda la gente ya está a veces enfadada del mismo webinar. No, vamos a ver algo diferente, más práctico y que siempre nos ha dado. Para eso vamos a desarrollar 4 temas. ¿Sí? Primero vamos a hablar una breve introducción de lo que es la perforación de núcleo, o testigo, recuperación de testigo diamantina. Vamos a ver qué parámetros se miden en esos. Entonces, medimos la descripción primeramente del macizo rocoso. Luego vamos a hablar en detalle los principales elementos, por eso es generalidad en la plática, son los elementos en la identificación de las discontinuidades y al final un breviario así de por qué la importancia, por qué le restamos importancia y luego ya después cuando tenemos todos los problemas encima es cuando andamos llamando, oye, pues que llamen a un geotécnico, llamen a todo este estudio y entonces ahí donde se hace todo un caos porque no se ha construido nada desde un principio. Entonces, tenemos que esta es la típica máquina accesible para las planillas de perforación de núcleo o diamantina, donde vamos a recuperar núcleo entero, no vamos a recuperar núcleo molido, no vamos a poder recuperar, bueno, eso es lo que esperamos, pero generalmente cuando nos llaman a nosotros para hacer un trabajo de geotecnia o un trabajo de descripciones, porque sí, tienen muchos problemas para poder describir esa roca.
Entonces, generalmente ese tipo de materiales que nos salen con discontinuidades, con fallas, de todo tipo de estructuras que nos dan problemas, ¿no? Aquí una vez una barrenación de núcleo orientado. Y estos son los tipos de materiales. Materiales molidos, materiales compactos, materiales triturados por el manejo o fracturas naturales. Es la importancia de los buenos datos. ¿Por qué? Porque si no construimos con buenos datos desde un principio, al final vamos a tener un fallo. ¿Qué pasa generalmente? Pues decimos, hay que hacer un barreno de geotecnia. Pues cuesta mucho. Entonces minimizamos el costo y lo ponemos en la punta. Pero eso es la base. Esa es la base para nuestro diseño, no tan solo de la mina, de diseño de obra civil, de diseño de carreteras, de diseño de edificios, de edificaciones, aeropuertos, todo lo que se necesita. Tenemos que tener muy buenos datos de campo. Actualmente todo quiere trabajarse automatizadamente. Yo he visto últimamente una tendencia porque todo lo haga esto, todo lo hace otra máquina. No estoy en contra de las máquinas, pero realmente la gente a veces no sabe de dónde vienen esos datos. ¿Por qué? Porque es que lo metes a fulanito software y ya te sale. Pero ¿cómo está la toma de datos? Tú sabes cómo vienen esos datos. ¿Qué tienen esos datos? ¿De dónde salieron? ¿Cuáles son los fundamentos? Eso es donde viene la falla. Entonces, primeramente vamos a describir el macizo rocoso. Aquí podemos ver una pared donde tenemos bastantes discontinuidades, pero en la descripción del macizo rocoso vamos a ver toda la pared. Y cuando veamos la descripción de las discontinuidades, entonces sí, vamos a hablar cada una de ellas. ¿Por qué esta está tan recta? ¿Por qué esta está curveada? ¿Cuáles son los rellenos? ¿Cuáles son sus propiedades? Pero primeramente vamos a describir todo este perfil, lo vamos a describir en el núcleo. Tomemos como un intervalo de núcleo desde el tope hasta la base, y tomémoslos como solo un intervalo. De todo eso vamos a hablar para la descripción del primer macizo rocoso, de la unidad de roca. Y luego ya después vamos a hablar de cada una de ellas. Para eso en perforación, tenemos los componentes que son su intervalo, la longitud, el núcleo recuperado, el núcleo sólido recuperado, el RQD o índice de calidad de roca, su descripción litológica, va a ser color, tamaño, pero la descripción a veces en geotecnia, a veces la hacen ingenieros civiles, ingenieros mineros, de otras profesiones que no son geólogos. Entonces, se ha hecho para geotecnia una adaptación de tal manera que sea para obra civil. Entonces, es un poquito más simplificada la geología, todo lo que vemos, la profundidad geológica con que la vemos nosotros, pero no le restamos importancia a todas esas características geológicas. Es donde nosotros como geólogos damos un plus, podemos aprovechar y no hemos aprovechado al máximo esas bondades para poder describir todo eso. Pues también tenemos los índices de resistencia o competencia de la roca y el intemperismo. Y luego ya después tenemos la identificación de las discontinuidades, orientaciones de núcleo cuando tenemos núcleo orientado, tenemos el marcaje del núcleo, fotografías del núcleo para que nos quede un testigo, el manejo y almacenamiento es muy, pero muy importante y está entre parte de las normas que nos rigen para las empresas que cotizan en bolsa, o ya casi es una norma en que todas estas características estén documentadas. Tenemos pruebas de carga puntual en el campo, ya se pueden dar en el campo o en laboratorio, y también tenemos una parte del muestreo que tenemos para ensayos de laboratorio. De todo esto vamos a ver hasta identificación de discontinuidades, porque si no, la plática sí serían 3 horas. Esa fue mi última exposición que dije, una exposición corta que dije. Entonces, vamos a tomarlo para otra después, algo de núcleo orientado, y de ahí para abajo después lo podríamos realizar si en el futuro se presenta otra oportunidad de mostrarse. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos para esto? Esto es práctico lo que hemos hecho la vieja escuela,
es esto nada más. Una cinta o flexómetro, marcadores permanentes, marcadores de cera negro y grueso. Podemos usar un goniómetro o cinta graduada para medir los ángulos, o podemos usar una rumbera o el material este que tenemos, la Protactor, esta amarilla o amarillo-naranja que tengo ahí en la imagen, libretas de anotaciones, laptop de campo cuando se puede, un rallador, ácido clorhídrico, nuestra cámara, lupa y sobre todo un martillo. Parece increíble que ahorita me toca revisar, hacer auditorías y llego y les digo, ¿ya revisaste todo estas 20 cajas que tienes en la mesa? Sí, ya está logueado, ya está descrito, ya está preparado, ya va a corte. Y absolutamente no ves ni un fragmento que se haya sido golpeado. Todo se revisó así visualmente y rápidamente y nadie lo golpeó. Eso es muy importante, tener el martillo siempre ahí y golpear. Para eso estamos ahí, para notar que hay cambios que no se ven a simple vista, hay que golpear la roca. Como dicen nuestros maestros, los viejos maestros nos decían, hay que patear las rocas, y yo digo para descripción de núcleos, hay que golpear. Sí, aunque digan que no, hay que ponerle una marca, nomás que tú induciste esa, pero sobre todo hay que golpearlo, no olvidar eso. Bueno, y hay las primeras medidas que tenemos que hacer para describir ese macizo son el intervalo, ver de dónde a dónde perforó, del 0 a 1, de 3 a 4,5, eso hay que anotarlo siempre. Y la longitud, lo que tienes. Estos datos, porque aunque se les suena tan burdo, he encontrado errores, bastantes en estos errores. Entonces, ¿para qué nos sirve eso? El DA del 757.70 que tenemos aquí al 760.20, hay que anotar que esa distancia y hay que anotar cuánto se perfora la distancia. ¿Por qué? Porque luego después sigue el núcleo recuperado. Esto es un valor que lo vamos a necesitar muchísimo, muchísimo para poder hacer los cálculos con el muestreo geoquímico, con todo lo que vayamos a necesitar, edificación de obra, todo eso necesitamos. ¿Qué tanto recuperó? ¿Qué tanto es representativo? Si nosotros tenemos pobre recuperación, tenemos un poco núcleo recuperado, no podemos tomarlo como una medida de ese intervalo. Ese intervalo que tuvimos y que tiene una recuperación de 20%, solamente nos indica que hay una zona que hay que tener cuidado. O hay dos cosas, es una zona de riesgo, donde hay una falla o hay una pérdida, una caverna, un vacío, o hay mala operación, ¿sí? Hay que tener muchísimo cuidado con eso, por eso es importante, aunque parezca tan burdo sencillo el DA y la longitud, pero para esto nos sirve, para este cálculo del núcleo recuperado. Y el núcleo sólido recuperado en algunas ocasiones nos sirve. ¿Por qué? Porque en ello anotamos qué tanto de la roca viene sólido y qué tanto viene fracturado, molido, hecho gouge o se perdió. Y aquí una zona donde tenemos núcleo quebrado, núcleo sólido, y eso es lo que tenemos que notar. Aquí tenemos una zona de 10 centímetros nada más. Eso es muy, pero muy importante. Algo que nos sucede ahorita muy comúnmente es que los perforistas no ponen bloques de intervalos cada vez que se bloquea la perforación. Eso es muy, pero muy importante. No olvidemos que cada bloqueo que tiene la perforación hay un cambio, debe haber algo está pasando, por algo se nos está atorando la tubería. Entonces, evitémonos esas corridas de 3 metros completas donde nomás están sumando. Cada vez hay que decirle al perforista, cada vez que usted tenga un bloqueo y tenga que sacar el recuperador, el pescador tiene que poner un bloque, tiene que medir cuánto perforó, tiene que medir cuánto quedó adentro, debe de medir todo eso. Todas esas características geotécnicas las tenemos que tener bien documentadas y anotadas
¿Por qué? Porque ellos nada más quieren perforar, perforar, perforar y no quieren estar haciendo sumas y cansándose y poniendo muchos bloques y poniendo muchos taquetes y poniendo, entonces evitémonos eso, nos va a dar muchas, pero muchas de las propiedades geotécnicas de ese material, el que sí pongan su bloque en cada vez que tienen un bloqueo y tienen que recuperar. Uno de los factores más importantes y que desde el punto de vista ingenieril nos toman es el RQD, el famoso RQD, que se toma como una regla que es para fragmentos mayores de 10 centímetros. El RQD surgió como una medida que se hacía para el núcleo NQ, no para HQ ni para PQ. Se hizo para NQ y significaba 2.5 veces el diámetro de NQ, que eran aproximadamente 12 centímetros. Entonces, para eso se unificó y se utilizó el RQD10 y se hizo de 10 centímetros. Se toma la medida para tanto NQ como HQ, hasta como PQ, de tomar el RQ10, que significa fragmentos que están sanos mayores de 10 centímetros. ¿Qué son esos fragmentos que solamente tengan fracturas inducidas y se pueden ser constabilizados? Pero una fractura natural y el fragmento es menor de 10 centímetros, no entra, ¿sí? Entonces ellos se basan en porcentajes, como lo podemos ver aquí en la tabla, que van donde es el 25%, que es un índice de calidad de roca muy, muy mala, hasta un 90 o 100% índice de calidad que es muy buena. Eso significa que nuestra roca está sana, tiene pocas fracturas y es muy factible para construir. Hay compañías, me ha tocado, que usan RQD20, RQD30 también, a la parte del RQD10, y lo usan muchísimo para vistas, para fines de construcción, de obra, pero cada quien puede usar el índice que quiera. El más habitual en la industria es el RQD10. Aquí tenemos unas cajas donde tenemos materiales quebrados por zonas de falla y que nos indican que las calidades de roca son malas y pues debemos de tener consideraciones en el momento de que vayamos a construir. Y eso es donde podemos hacer una buena planeación de nuestra obra civil, la mina, o lo que se vaya a construir o fincar arriba de esos materiales. Aquí tenemos más ejemplos donde tenemos RQD muy buenos de 100% y RQD pobres, como el de la izquierda, superior izquierda, donde es por material quebrado, y el otro es por que tiene abundancia de discontinuidades. Entonces, esas discontinuidades abiertas, a pesar de ser una roca que tiene buena recuperación, a diferencia de la roca a la izquierda, que tiene una pobre recuperación, pero aquí tiene buena recuperación, pero tiene un exceso de discontinuidades. Ahora, también dentro de la descripción de ese macizo tenemos que hablar la litología, la fábrica, tamaño de grano, el color, la alteración que tenga, y observaciones adicionales como la forma de los fragmentos o clastos o minerales, los porcentajes, su índice de resistencia y su índice de meteorización. La clasificación que se utiliza para firmas de consultoría de ingeniería o ingeniería geológica, se usa una clasificación un poco más sencilla y menos complicada que la que usamos. No nos peleamos a veces tanto entre grano de orita o granito, o no empiezas a complicar tanto si es dacita, riodacita, riolita. Entonces tú vas más utilizas una clasificación del punto de vista general para no ser tan complicado. ¿Es intrusiva, extrusiva? ¿Qué tipo de grano? Si está foliada, es en metamorfismo, si no está foliada, para ver simplemente si tenemos anisotropía o isotropía en los materiales. Eso es muy, muy importante de tener para la clasificación. Entonces, después de tener
Ya clasificada, una clasificación sencilla, no complicada de la roca, pasamos a la textura, donde sus principales parámetros que vemos es la forma del grano, su granularidad, su cristalicidad. Depende de si nos va a dar las relaciones geométricas y las relaciones geométricas que tienen entre ellas, ¿no? Entonces, describimos la textura. Todo esto va a ser prácticamente ese librito que hemos usado los geólogos desde hace, en mi experiencia, desde hace 25 años que tengo yo trabajando en esto. Aquí podemos ver cómo la textura la podemos aplicar para fines de clasificación de la roca, en donde podemos ver que podemos usarlo el tipo de, el tamaño de grano y textura para distinguir entre rocas ígneas metamórficas, sedimentarias y piroclásticas. Es algo prácticamente no muy complicado. No vamos a hacer un libro de cada una de las clasificaciones para un mismo proyecto, ¿no? Entonces también tenemos abajo una gráfica que nos muestra las microtexturas también de la roca, que también nos puede servir si nosotros nos vamos hasta niveles de microscopio para poder hacer una determinación de las texturas. Es muy importante también realizar estudios a profundidad en caso de requerirse en el proyecto. El tamaño de grano, este sí me ha causado muchos dolores de cabeza, o le causa muchos dolores de cabeza a quienes entrenamos personal. ¿Por qué? Porque en un mismo proyecto tenemos a veces 3 o 4 descripciones donde el tamaño de grano es fino, el tamaño de grano es grueso o el tamaño de grano es mediano. Y entonces hay que siempre explicarle a la gente que hay que referirnos y hay que todo cuantificarlo, no nada más desde un término de vista cualitativo, hay que cuantificarlo, todo cuantificado para que sea un número que nos vaya a arrojar y podamos no dar ambigüedad para eso. ¿Por qué? Porque a veces describimos unos materiales de tamaño de grano fino y son grano mediano, y a veces distinguimos que es grano grueso y es grano medio, entonces son materiales muy totalmente distintos. Especialmente cuando estamos trabajando con materiales que están disgregados, que son casi suelos, o empezamos con zonas que casi se puede clasificar como un suelo y es un rock material muy alterado. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado para describir el tamaño de la angularidad de los clastos o los minerales también y su forma es algo básico, pero que no lo tenemos. O sea, va uno, pide la libreta de campo o la tableta que tiene la gente escribiendo y no ve nada de esto. Simplemente todo lo trae como se acuerda en la escuela, ¿no? Es importante tener todas estas tablas ahí pegadas a nuestra libreta de campo. Hay que tenerla pegada a nuestra libreta de campo. Hay que tenernos pegada a nuestra tableta donde estamos describiendo. Siempre tenernos pegados en la pared. ¿Sí? Eso es muy, muy importante. De siempre estar repasando eso para poder llegar en un proyecto a tener los mismos valores y no tener demasiada variabilidad en las descripciones. La fábrica, eso nos va a dar muchísimo. ¿Cómo están sostenidos nuestros materiales? Están sostenidos por granos, está sostenido por una matriz, está sostenido, es una zona de gauge que está sostenida, es una zona de gauge o es una zona de brecha. Entonces todo eso tenemos que describirlo para fines de vista de geotecnia o ingenieriles, es muy, pero muy importante. Y ahora viene otro valor que varía mucho, los colores. No estamos diciendo que todos tenemos que ver igual, tenemos vistas distintas. Desde hace unos años ya uso lentes, antes no usaba lentes, entonces ahora sí ya veo otros colores, pero tenemos que tener una convención. Para cada proyecto, cada lugar, hay que hacer nuestras convenciones. Hay que usar los colores básicos, nada del cremita, el beige o el beigecito bajito, beigecito alto. Siempre referirnos a valores estándares, ya pueda ser el código Pantone o un código tan simple o sencillo como el que les presento aquí. El índice de alteración es muy importante. ¿Por qué? Porque la roca nos va a decir si está fresca o si está
con una alteración pervasiva. Eso es otra de las cosas que tenemos que ponernos de acuerdo. En estas clasificaciones desde fresco a pervasivo. Hay que notarlo cada vez que lleguemos a cada proyecto y decir cuál es la convención para cada valor. O sea, ¿qué es pervasivo? Pervasivo es destrucción total. Fresco es no hay nada. ¿Sí? Y después de ahí nuestra gama de variaciones que vamos a tener, fuerte, moderado, débil. Es muy importante distinguirlo para todo lo que vamos a escribir, ya se llame alteración, mineralización, siempre tener una convención y poder llegar a un acuerdo antes de iniciar el proyecto y que cada quien tenga ese concepto bien claro y se lo pueda transmitir a los demás. Se va alguien del proyecto, llega alguien nuevo, se lo pueda transmitir igual y siempre esté documentado. Es muy importante tener estos índices. Los índices de resistencia son tablas que ya existen. El índice de resistencia de la roca son unas tablas elaboradas por el Instituto Geotécnico, y en donde lo puedes hacer también, ya sea con un martillo simplemente, o puede ser con un aparato de carga puntual, o con el martillo de Schmidt, que a veces, como se ilustra aquí en estas imágenes. El índice de meteorización hay que verlo también con muy importante. ¿Por qué? Porque es muy importante distinguir, es muy diferente una roca meteorizada de una roca alterada. Son cosas distintas. La alteración de la roca no precisamente puede ser una roca expuesta, pero el intemperismo actúa diferente, nos descompone la roca de una manera distinta a como la descompone una alteración. La alteración puede llegar a ser totalmente un cambio químico contra un cambio físico muy fuerte. En este caso, por ejemplo, tenemos una imagen de un material que es casi un suelo. ¿Sí? Lo tenemos completamente meteorizado. ¿Sí? Es roca, es en un perfil, todavía se le considera suelo, aunque a veces se lo muestras a nosotros los geólogos, lo describimos como una roca porque reconocemos el protolito, pero realmente corresponde a un suelo. Muchas veces confundimos ese término en que ya que conocemos el protolito y decimos, es granito todavía. No, es realmente todavía suelo. ¿Sí? Y en fines ingenieriles se toma todavía como suelo. Aquí tenemos el perfil con todo el índice de meteorización. Vamos desde suelo residual, completamente meteorizado, muy meteorizado, moderadamente, hasta que ya viene a roca fresca. Entonces, aquí tenemos los índices y cómo lo podemos ir clasificando: el suelo residual, saprolito, zona de transición, y ya podemos considerar roca cuando ya tenemos los fragmentos de colorado nada más y todavía ya tenemos roca en sí. Aunque hay que notar y hay que aclarar que para fines de ingeniería, los ingenieros civiles o la gente más práctica en construcción utiliza para suelos la clasificación de SOX que este tipo de perfil que nosotros utilizamos en geología. Bueno, ya que describimos todo el primer cuadro o la primera imagen que les mostré, ahora vamos a empezar a distinguir cada una de ellas. Entonces, vamos a hablar de discontinuidades. ¿Por qué discontinuidades? Y no, hay gente que manifiesta fracturas, hay gente que dice joints, hay gente que dice diaclasas. Principalmente en el vista de ingeniería geológica se usa más el término discontinuidades, y yo lo he visto muchísimo como discontinuidades, y ya son todos esos tipos de contactos o diferencias que nos pueden formar un plano de debilidad o una alineación o algo que nos da una estructura de debilidad. Para ello vamos a distinguir en qué tipo de discontinuidad, vamos a distinguir su rugosidad, vamos a distinguir el tipo de relleno y el espesor de relleno. Hasta aquí, esto es en cualquier proyecto que tenemos para barrenación de núcleo. Esto es lo que se hace, lo que podemos obtener
sin necesidad de meter todavía barrenación orientada. O sea, es aprovechar, es darle el plus a nuestro proyecto sin todavía tener que meter barrenación orientada. O sea, que yo la recomiendo mucho, pero en cuestión de costos, hay gente que lo ve, pero bueno, si quieres aprovechar desde el principio y no tienes presupuesto para eso, aprovecha sacándole esta información que tengo. Entonces, tenemos tipos de discontinuidades, vamos a tener contactos, foliaciones, planos de debilidad, zonas de falla, zonas de cizalla, vamos a tener todo lo que es los componentes para medir que podemos tener en los pliegues, como puede ser la charnela, los flancos, el plunge, podemos tener lineaciones, todo lo que puedas tener, que se puede medir en estructural, lo podemos anotar como un tipo de discontinuidad. Vetillas, vamos a hablar, betas, ¿qué más? Mullions, podemos, Budinash, podemos medir. Entonces, pero todos vamos a verlas como si están abiertas o cerradas. Eso es fundamental para la geometría. Si están abiertas o cerradas es muy importante y nos va a dar. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de descontinuidades abiertas que pueden ser quiebres mecánicos, que son inducidos y que uno los marca con un color que lo realce cuando está describiendo el núcleo, y las discontinuidades que las marcas también con otro color distinto para notar cuáles son inducidas y cuáles son naturales. Los perforistas se les puede comentar que cuando estén perforando y ellos hagan un quiebre inducido, lo marquen ellos para poder evitar ambigüedad y nosotros podemos confundir cuando estamos describiendo. Pero si no lo hacen, uno como técnico, puede ser, hay muy buenos técnicos o geólogos o personal o ingenieros civiles que saben distinguir muy bien entre una fractura mecánica inducida y una discontinuidad natural. Aquí tenemos ejemplos, pues todavía son muchos más que podemos tener de discontinuidades, como son los planos de estratificación, son zonas de diaclasas, son fallas, son planos de desfoliación y esquistosidad, tenemos contactos, vetas, vetillas, pliegues, diques, clivajes. Hay muchísimo. Cuando uno ve un libro de ingeniería geológica no ve tanto detalle, pero uno como geólogo puede ahondar en todos ellos. El único que hay que distinguir es que si está abierto o cerrado. Entonces, eso es lo que nos va a dar la importancia para fines de construcción. En los pliegues, todos los componentes que vamos a tener en los pliegues y que podemos medir, eso se puede describir en barrenación. Y entonces llegamos aquí. ¿Qué es un quiebre mecánico o un quiebre natural? Aquí tenemos los quiebres, a la izquierda tenemos los quiebres mecánicos, que son inducidos, que se puede ver que son frescos, que se puede ver irregularidades, que se puede ver incluso a veces dónde se produjo el golpe. ¿Y por qué se producen? Se producen por el estrés que produce la misma perforación o se produce por golpeteo, manipulación, perdón, al momento de mover ese material, ¿no? Mientras que los quiebres naturales generalmente son pulidos, son estructuras que se pueden notar que tienen rellenos, puede ser óxidos o pueden ser carbonatos o puede ser cualquier tipo de material triturado. Se le ve un relleno que corresponde, que es natural, no se ve fresco como el material que está a la izquierda. Ya después que distinguimos eso, el tipo de discontinuidad, medimos la rugosidad. La rugosidad también está hecha en tablas, se cuantifica, todos estos parámetros se cuantifican para poder llegar a tener una clasificación del macizo rocoso para el fin que vayamos a utilizar esos valores. Entonces, generalmente se ha hecho, o son perfiles como el que podemos ver al centro, o tomados por un perfilómetro,
o pueden ser tablas donde se basan en tres principales factores que son escalonadas, onduladas o planares. Esto es importante porque nos da la cohesión que va a tener la discontinuidad y la probabilidad de que lo que se finque sobre esa estructura pueda dar un fallo, pueda ser un plano de debilidad de riesgo. En ese caso, aquí podemos ver que de más riesgo son las estructuras planas, suaves o con estrías. Esas son ese tipo de materiales que vamos a tener que tener cuidado, mientras las que son escalonadas o rugosas son valores que nos van a permitir no tener mucho cuidado en eso. A la izquierda tenemos ejemplos de los tipos de rugosidades, es decir, siempre en cada proyecto que vayamos a trabajar y que ya tengamos un conocimiento previo, podemos hacer estos muestrarios para tenerlos a la mano y poderlos estar consultando y estar revisando los criterios. Aquí está la discontinuidad y la importancia. Aquí está la cohesión que nos da cada discontinuidad, fractura, falla, plano, contacto. Eso es el riesgo que tenemos. Y lo podemos medir ya sea con el perfilómetro, con el peine de Combe, que está aquí abajo a la izquierda, o con un aparato, otro perfilómetro de máxima amplitud, como el que vemos en la parte superior izquierda. Ahora, ¿las fracturas están abiertas o están cerradas? Como en la figura 7 que aparece aquí, podemos ver que está cerrada hasta que está abierta y rellena. También puede estar abierta, pero no rellena. Entonces tenemos que describir el tipo de relleno, si lo tiene, qué tan cohesivo es, si está duro, fino, blando, y también tenemos que describir espesores desde que no tiene nada, cuando lo vimos que era cerrado, hasta un espesor de mayor de 5 milímetros, que ya empieza uno a tener cuidado. ¿Sí? Entonces estos dos factores los vamos a tener cuidado para poder interpretar, para poderlos utilizar dentro de la interpretación del macizo rocoso que se va a hacer. La meteorización de las discontinuidades también, entre si son fracturas frescas o completamente meteorizadas, como las que podemos ver aquí a la derecha. Entonces, y también con su rugosidad. Entonces, toda esa mezcla y todos esos números que vamos a ir sumando y que vamos a ir obteniendo nos van a dar un factor que los vamos a utilizar. Que los va a utilizar quien va a construir. Que es el plus que le vas a dar tú a tu proyecto para cuando pase a etapas posteriores. Si llega a pasar a etapas posteriores, eso ya va a llevar bastante avance. O por la planeación que vas a tener para tu evaluación geotécnica que piensas hacer a futuro. ¿Y por qué? ¿Por qué te da toda esa información? Porque con esa vamos a construir nuestro modelo geotécnico. Este es tomado del libro de Open Pits de Red y Stacy, donde vamos a usar todo lo vamos a conjugar, todos estos trabajos para llegar a un modelo geotécnico determinado. Entonces vamos a obtener el modelo geológico, el modelo estructural, el modelo hidrogeológico, el modelo de macizo rocoso para obtener ese valor. Pero pues siempre vemos estos materiales a la izquierda, cajas y cajas de núcleo, cajas con núcleo sólido, cajas con núcleo molido, sí. Pero ¿de dónde es tomado? Pues es que es un valor puntual, sí, pero es un valor puntual que lo vamos a usar y lo vamos a extrapolar con más valores para poder tener una clasificación de toda esa obra. Si ustedes vamos a construir nada más un túnel en ese lugar, estamos hablando de solamente un punto, pero en ese a lo mejor hay roca intacta y no hay nada, pues sí, pero más alejado de eso tenemos una discontinuidad, dos discontinuidades, muchas discontinuidades que nos va a dar o sostener o dar certidumbre o mucho riesgo para estar adentro de esta mina. ¿Sí?
Eso es muy, muy importante. Y esto nos van a indicar como los ejemplos que estos que tomé, dónde está la roca más alterada, dónde está la roca menos alterada, dónde están los suelos, qué riesgo. Entonces, estos son ejemplos que me encontré en los artículos, no recuerdo dónde, ¿no? Y también que nos indican cuáles son los potenciales riesgos que vamos a tener en un tajo abierto, por ejemplo. ¿Qué riesgos tenemos con todos esos valores que vamos a estar obteniendo? ¿Qué riesgos tenemos? ¿Dónde hay que cuidarnos? ¿Dónde vamos a tener que enfocar? En el caso de que tengamos un riesgo, ¿dónde vamos a tener que poner ya sea un radar? Ya vamos a tener estaciones de monitoreo. ¿Dónde vamos a estar monitoreando? ¿Dónde hay que poner el personal? ¿Dónde vamos a tener que tener cuidado con el personal? ¿Sí? Toda esa planeación que vamos a tener en nuestra vida y que nos va a significar costos, eso es lo que estamos ahorrando. ¿Por qué? Ahorita acaba de suceder en la Ciudad de México un sismo, ¿no? Desafortunadamente pobres para la gente que está en esa zona de riesgo. Pero muchos de estos desastres que nos ocurren dicen que son eventos inesperados y muy rápidos, ¿no? Sí, todo el mundo dice, pero a veces se construyen lentamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el riesgo y la vulnerabilidad van cambiando con el tiempo. Entonces ustedes, nosotros nos vamos a vivir a una zona y nunca pensamos que va a pasar un desastre porque no hay planeación, porque no hay riesgo, porque se ha construido y se ha omitido hacer estudios geotécnicos. Hace unos días mostraron en Noruega unos deslizamientos donde van unas casas en el deslizamiento. ¿Por qué construyeron ahí? El riesgo estuvo ahí y la vulnerabilidad cambiaron con el tiempo cuando las condiciones se dieron. Entonces, y no estamos preparados adecuadamente. Entonces, todo esto lo podemos minimizar llevando buenos trabajos. ¿Qué pasó aquí? Este es uno de los fallos que más han impresionado, Bingham Canyon en 2013, pero afortunadamente se empezaron a dar cuenta y tuvieron un monitoreo y no hubo pérdidas, hubo pérdidas de vidas. Entonces, eso es algo para la magnitud del evento que hubo ahí, que no hubiera habido pérdidas, pues fue bueno. Eso es lo mejor. Costó, porque pararon la mina, ¿no? Pero afortunadamente el costo de vidas no hubo. Entonces, esas cosas tenemos que estar trabajando para prevenir, entonces, haciendo los trabajos. Aquí tenemos ahora últimamente que han sido temas de mucha y amplia discusión, la construcción de presas de jales, y construcciones de presas que se están aquí estaban, la Mount Valley estaba sobre una capa muy débil, sí, una capa muy débil abajo se construyó se diseñó la cortina de la presa y se colapsó. En los taludes que se habían hecho al parecer no fueron bien considerados y se ha dado un fallo. Entonces, ¿qué pasa con nuestra industria? Pues otra vez tenemos nuestra tacha, ¿no? ¿Por qué? Porque no se hizo los trabajos adecuados. Entonces, por ahorrarnos una plata, como les puse en la primera imagen del triángulo invertido, pues se nos cayó todo y ahora nos cuesta más caro remediar que lo que nos hubiera costado al principio invertir un poquito más en investigación. Aquí tenemos otro, donde en una obra civil, bloqueada la carretera por un deslizamiento. Construcciones en zonas de riesgo. Sí, estos estaban documentados en Estados Unidos. Creo que está bastante documentado. Creo que era una estación de bomberos, creo. Aquí tenemos riesgos en construcciones, en carreteras. Entonces, tenemos que trabajar para ver si lo tenemos que reforzar, si tenemos que anclar, si tenemos que poner malla para riesgo, para que no se llegue a pasar como la desgracia esta donde cayó arriba de un carro. ¿Cómo reducimos el riesgo? Bueno, se necesita aprender de todo lo que ha pasado para ir reduciendo la certidumbre. Y cada vez que se va generando nuevos datos en un proyecto, en una mina, en un talud donde estamos trabajando, hay que irlos actualizando para ir reduciendo cada vez más
es el riesgo que tenemos que ir a atender. Si empieza a caer, si empieza a granear como una pared, hay que documentarlo y hay que ir actualizando nuestro programa. Entonces, ¿para qué? Porque la probabilidad, como dice ahí, nunca va a ser cero, no puede ser cero siempre. El trabajo de nosotros es de riesgo, pero lo podemos reducir. Pero, y sobre todo, tener documentado las incertidumbres y el margen de riesgo. Siempre es parte de nuestra protección. El riesgo geotécnico que tenemos en estos trabajos no solo es en el campo, ¿sí? Todo el equipo que estamos trabajando, el que está generando la información en el campo, el que está procesando, el que tiene que dar las órdenes, el que está firmando y el que está enterado de todo eso, todos tenemos que trabajar en conjunto para minimizar riesgos. Sí, y en la industria actualmente estamos trabajando con muchas ramas de ingenierías y con otras ciencias que nos ayuden a evaluar riesgos y cada día ser más seguro. Ahorita hay sistemas muy, muy buenos de alerta que tenemos, que nos apoyan. Está el sistema de radar, hay unos sistemas de satélite, de radar por satélite, que nos están ayudando a minimizar los riesgos en zonas que no se tuvo o no se pudo considerar el riesgo y que actualmente tenemos riesgo. Entonces tenemos que trabajar para cada día tener trabajos seguros. Es aquí donde vamos. Todo esto va para tener trabajos seguros. ¿Sí? Costos es trabajos seguros, nos da trabajos seguros. Y sobre todo, importante tener todo el tiempo canales efectivos de comunicación para la gente que está sometida a este riesgo. No queremos a estos casos, ¿no? De que tenemos el caso del sismo y ahora sí, o se nos colapsó la pared y ahora sí hay que llamar al geotécnico, entonces hay que hacer el trabajo geotécnico. No lleguemos a eso, ¿sí? Y con esto doy por concluida mi presentación. ¿Sí? Además les comento que la próxima semana, el martes 30 de junio, tenemos las 18 horas, tiempo de México. También la planilla comunicación nos da sismicidad y las consideraciones en la minería, que va a ser un tema muy interesante para desarrollar, dado la importancia ahorita de que se dio un sismo en el centro de México, ¿no? Entonces, la planilla, pues, de comunicación les hace la invitación para que se conecten, ya sea Zoom o Facebook, para llevar a cabo esta excelente presentación. Más por decir, quedo abierto para sus preguntas, si las hay. Más déjenme activar. Cualquiera puede activar su volumen. No sé si tienen preguntas. Buenas tardes, soy Carlos Alcocer. Tengo una pregunta. Por ahí vi que en su presentación hace clasificaciones y pone pues un par de letras para ver la debilidad o la fortaleza de alguna roca, ¿verdad? Y utiliza términos como letras como W, como de intemperismo. ¿Eso es una regla, algo ya establecido? Sí, hay manuales geotécnicos. Gracias por tu pregunta, Carlos. Sí, todo esto se tiene que cuantificar, ¿no? Todos estos datos hay fórmulas, hay cálculos que se hacen y entonces todo esto se cuantifica y hay unas tablas que es todo un tema muy extenso para obtener ya sea para los sistemas variables que hay de clasificación de macizos rocosos. Entonces usamos todos esos números, se cuantifican porque usamos W, por ejemplo, en el índice de meteorización por weathering. Entonces vamos clasificando desde fresca
hasta intenso y va de 1 a 6, por ejemplo. Hay gente que lo hace más corto, lo puede hacer de 4 o lo puede hacer de 5. Entonces hay diferentes, hay varias maneras, pero aquí como por ejemplo tengo en este, en el de rugosidades, tenemos, ahí usamos, lo cuantificamos, todo se cuantifica, entonces ya usamos un valor y a veces es contrario a lo que la astrología, lo que dijéramos, bueno, es mayor el riesgo, dale un número menor o dale un número mayor. Entonces son unas tablas que ya existe, que el Instituto Geotécnico lo maneja para eso, a nivel convención ya mundial. Entonces hay diferentes autores, hay que usan Barton, hay otros que usan RMR, dependiendo si van a construir, si es para construcción subterránea, si es para tajo, usan diferentes valores o criterios, ¿no? Al final, casi todos los criterios, todos convergen en las mismas generalidades que estamos viendo, que es rugosidad, que es meteorización, que es resistencia. Casi todos trabajan en lo mismo, lo único que hay que diferentes autores le dan diferentes cantidades o terminologías, ¿no? Al final, lo que quise ver para evitar hacer una comparación para cada uno de los métodos, pues quise hablar en sí del tema general. Espero que se quedó contestada su pregunta, Carlos. Sí, sí, muchas gracias. Y ¿qué tanto influye esto de la rugosidad? Uy, pues es suficiente, es bastante. Mira la rugosidad. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, aquí, por ejemplo, que es casi pulida, como lo estamos viendo, como en una falla, sería en esta clasificación que está suave o puede ser estriada. Entonces es suficiente, o sea, para que si nosotros estamos fincando sobre estructuras que están así, de ese tipo, pues tengamos el riesgo de deslizamiento mayor, ¿no? Sí, claro que nos falta la orientación y toda la suma de todos los procesos. Solamente uno de los factores, pero sí es un factor importante. Todos son un factor importante, pero cada número de eso le va dando peso a lo que estás, a la sumatoria de todo eso y al valor que te va a arrojar al final. Pero, por ejemplo, algo rugoso que tengas y que esté ondulado, pues va a ser difícil que permita un fallamiento como lo es aquí, como lo estamos viendo en animación. ¿Por qué? Porque tiene puntos donde se va a ir frenando eso. Entonces, mientras que el otro se va a deslizar prácticamente como si pusieras una mantequilla sobre una superficie inclinada y se va a deslizar fácilmente. Eso es lo que... Muy interesante, muchas gracias. No, no, gracias a usted por participar, Carlos. Me da mucho gusto. Oiga, una pregunta más. Por ahí alguna persona me preguntó si había laboratorios bueno, yo vivo en Saltillo, ¿verdad? Sí. Si había algún laboratorio que evaluara pues geotecnia aquí en Saltillo. Oye, No, en no sé, Saltillo debe no de sé haber en si, Monterrey, ¿sí? no sé si haya algún directorio o algo donde se puedan encontrar los laboratorios. Bueno, pero me lo dejas de tarea y yo te lo busco y te lo envío, ¿sí? Muchas Hay un gracias. instituto, hay una asociación o instituto geotécnico. No soy miembro, ¿no? Entonces, pero ya me dieron tarea. Entonces, puedo investigarte, no te preocupes si te lo mando, ¿sí? Puedes mandarme un correo o un mensaje y con su correo y yo te lo hago llegar, ¿sí? Perfecto, muchas gracias.
Sí, a ver, voy a ver, aquí hay dos preguntas. ¿Dónde está? Aquí, Jesús Robes. Chin, ¿dónde está? Chin, le quité la mano. Más. Ok. Ah, aquí dice SMI, ¿eh? A ver. Ok, ¿quién me preguntó? Si pueden mandar la pregunta porque le piqué algo aquí y no, no, no entendí. A ver, Sergio López, ¿tienes una pregunta? ¿Hacer evaluaciones geomecánicas van solamente relacionadas a la seguridad de desarrollo de la actividad mínima? No, las evaluaciones geomecánicas se utilizan en todas las construcciones, las grandes construcciones, y se debe de usar también para las construcciones de ciudades. Yo estoy, yo siempre estoy abogando para que son parte de los riesgos de construcciones de ciudades, de toda la infraestructura que va, las construcciones de basureros, las construcciones van en las construcciones de carreteras, sí lo utilizan, pero yo he visto que en las construcciones de ciudades y en basureros a veces se han dejado, al parecer en las construcciones ahorita de gasolineras lo han estado solicitando, y es muy interesante eso, pero nos falta muchísimo a veces a veces la regulación sí está. Lo que pasa es que no hay un organismo que lo empuje o que lo esté supervisando. Yo, eso es lo que pienso. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Buenas tardes, Uciel Sí, Jerónimo. sí, Uciel, dime. Hola, actualmente, bueno, nosotros ocupamos el método de RMRIQ, ¿verdad? Sí. Igual en barrenos geotécnicos, pero en algún momento nos hicieron alguna recomendación de también hacer un modelamiento con los resultados de la resistencia de la roca, que es con el probador puntual, ¿verdad? ¿Qué Sí. tan factible es eso? No sé si has trabajado en modelamientos con esos resultados. Mira, no he trabajado en modelamiento, pero sí he visto que se ocupa bastante en diseños de voladura. Actualmente la otra vez hubo una plática de personal de Fresnillo, y dieron que tenían bastante correlación lo están aplicando mucho en las pruebas de carga y todo para el modelo de voladura. Creo que sí han tenido muy buenos resultados en ese aspecto, ¿no? Ah, ok. Bueno, era la pregunta, ¿verdad? Y ya si tú tuvieras algunos datos, si haces alguna recomendación para Pues usar esos resultados. mándame si quieres, puedes escribirme y ya te contesto qué es lo que te podría, te puedo canalizar. O sea, he trabajado con dos firmas de consultoría que nos han estado, que son grandes, ¿no? Son internacionales, MyPeasol y SRK. Entonces ellos tienen buen staff en este caso de modelamiento, y con ellos he colaborado con la otra empresa que es IMEX. Con ellos hemos colaborado antes para hacer eso, ¿sí? Cualquier duda, estoy también abierto para que me puedan escribir. Ok, muchas gracias. Hola, buenas tardes, Arizona. ¿Qué pasó, Mira? Oye, una pregunta nada más. Dime. ¿El martillo Smith lo ocupamos para saber lo que es la dureza de la roca o es exclusivamente para el concreto? El martillo Smith se utiliza, pero de una manera más informal. Hay gente que sí le da el peso pero no es para, hay que usar bien el término, no es la resistencia a la compresión lo que estamos utilizando, ¿no? Decimos dureza, pero a veces no, el término no es dureza, ¿no? Es la resistencia a la compresión, pero se usa. Sí, hay unas tablas ahí y hay unas comparaciones que se han hecho, pero no es aceptado como una convención
general, ¿no? Entre el ISRM y todo el máximo instituto para geotecnia no lo acepta así como, lo aceptan, pero no muy formalmente, ¿no? Pero sí es comúnmente utilizado. Me ha tocado que algunas firmas consultoras lo traen, ¿sí? Y en venta yo he visto que venden y que están utilizando principalmente de concreto, pero hay unos que son exclusivamente para concretos y hay otros que sí son para roca, ¿sí? Hay que verificar los márgenes que maneja de resistencia que tiene cada uno de ellos para poderlo utilizar para que sepas que lo estás utilizando en materiales correctamente adecuados, ¿no? ¿Sale? Muchas gracias. ¿Algún otro ahí para ponerlo en silencio y que no me Sí, pregunten? Aristeo, buenas tardes. ¿Qué Acá tal? Eduardo. ¿Sí? Oye, una pregunta nada más, una pequeña duda. Por decir, si quisiéramos realizar un remuestreo en logs de barrenación que ya tenemos, donde se ha hecho recuperación de muestreo y nos queda, por decir, poca zona de muestra para enviar otra vez al laboratorio, ¿qué nos recomendarías hacer? Ok, ok. Porque lo tienes, la muestra ya la tienes partida, la partieron para, para muestreo geoquímico y te queda poca cantidad o tuvieron poca recuperación. No, la partimos para hacer un muestreo geoquímico y ya nos queda poca, pero tenemos que hacer un nuevo logueo de los núcleos que ya tenemos por cierta interpretación que dejamos pendiente y ahora nos la están pidiendo para un informe general. Sí. Sí se puede hacer, pero sí, ya los resultados sí son un poquito ya más interpretativos, más interpretativos, ¿no? Sí, ya es poco difícil. Hay gente que sí dice que puede darse las descripciones estructurales. Yo tengo algunos artículos, un artículo donde manejan cómo describir un poco de geología estructural en núcleos partidos. O sea, muestreados, ¿no? Muestreados a la mitad. Pero sí hay que considerar, por ejemplo, la pérdida que tienes por el corte y sí, dependiendo cómo esté el material, ¿no? También. Qué tan competente está el material como para poder hacer los remuestreos, pero sí, ni modo, hay que hacerlo sobre eso, se puede, ¿sí? Sí, así sí es algo competente, ¿no? El material, así sí nos permite. Nada más que queremos dejar un cierto testigo nuevamente, nuevamente dejar un cierto testigo para poder, para el informe que se va a hacer, porque se quiere meter un informe a la bolsa, pues, para llevar un informe ya directamente a la bolsa, pero ya ves que debemos dejar un cierta cantidad de muestra para que se vuelva a hacer algún estudio o algún parámetro, nuevamente remuestreo, y sí tenemos ahí cierta duda. Nuevamente vamos a hacer otra barrenación en la zona, pero sí queremos, de los datos que ya tenemos, hacer una recuperación mayor, ¿no?, de la información. Ok, sí, entonces en ese caso, mira, el muestreo el muestreo que se hace, o sea, el muestreo geotécnico para ensayos, no es tan, bueno, desafortunadamente hay pruebas que no vas a poder hacer porque pues ya el núcleo lo tienes partido, pero los valores, por ejemplo, pruebas trexiales, sí, a lo mejor sí las puedes hacer en zonas de falla donde el material molido, sí vas a poder hacer ciertos tipos de muestras y la descripción geotécnica, la mayoría sí sí la vas a poder hacer pero por ejemplo, pruebas de compresión, ahí sí, UCS, quién sabe, porque ya está sometido a estrés por la cortadora y pues es una fracción, ¿no? No es el núcleo intacto por eso, pero se puede hacer la mayoría de lo que se necesita. ¿Sí? Sí,
Es que las pruebas de compresión las vendríamos haciendo con los nuevos núcleos que se van a realizar. Así es lo que se piensa hacer. Pero sí, lo otro que tú comentas, sí, lo haríamos con los núcleos que ya tenemos. Sí, puedes, Que ya fueron recuperados. aprovéchalos al máximo, disculpa, Eduardo, aprovéchalos al máximo lo que puedas obtener, que pueda ser benéfico y que te va a reducir costos y vas a poder planear a dónde realmente puedas no invertir, no meter tanto barreno que pueda, mientras que puedas decir, ¿sabes qué? Aquí tenemos bien controlado y meteremos en lugar de 3 o 2, metemos un solo barreno, pues te va a dar margen a reducir los costos. ¿Sí? Están en la plataforma. ¿Puedes grabar ahí? Muchísimas gracias, Aristeo. No, cualquier duda estoy abierto ahí. Pueden mandar un mensaje y yo los puedo canalizar con quien necesite. Gracias, muy amable. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no más preguntas, pues te voy a otra vez. No me deja. Los invito a que la próxima semana sean partícipes de esta. Una pregunta, ¿se puede Dígame, conseguir la presentación? Sí. Mande. ¿Se puede conseguir la presentación? Queda grabada en el... ¿Sí? Ok, Sí. está bien. Está Muchas quedando gracias. grabado. ¿Sí? Cualquier duda, pues entonces, si no, pues les agradezco la atención. Ha sido un... ¿Le cierro aquí nada más y ya? ¿Mande? Ah, ok. ¿Alguien comentó algo? Bueno, entonces si no, están invitados la próxima semana, martes 30 de junio, 18 horas, tiempo de México. Sismicidad y sus consideraciones en la minería es algo muy importante. Entonces, con el doctor Juan Carlos Montalvo, profesor investigador de la Universidad de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchas gracias. Les deseo mucho éxito. Yo tengo que correr porque si no me aprenden a las 6 de la tarde por andar circulando fuera de movilidad. Gracias. Sí, es un riesgo aquí en Hermosillo. Bueno, tengan bonita tarde. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego, buena tarde. Hasta luego.